Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Usted está en Pulso Empresarial y es un placer tener una nueva oportunidad de contacto con todos. Les recuerdo que tenemos plataformas digitales donde pasamos en comunicación de lunes a domingo, donde ustedes pueden trasladar conocimientos, preguntas, además temáticas a desarrollar en el programa que tenemos en la radio, en la televisión aquí en Canal 8. Así que bienvenidos, siéntanse muy cómodos. Vamos a abrir hoy el programa en un tema mundial que nos importa y nos interesa, porque a veces lo podemos ver muy largo, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, lo podemos saber a miles, a cientos de kilómetros, pero los efectos son inmediatos. Tan es así, recuerdo en aquel momento de la pandemia, ese diciembre de 2019, cuando salían las primeras noticias allá en la ciudad de Wuhan, en China. Eso es larguísimo. Y vean todo lo que ha pasado, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Entonces, para tener un análisis, para tener también una discusión y un conocimiento, hemos invitado a José Luis Arce, quien es el director de FCS Capital y nos acompaña. Gusto saludarte. Encantado de acompañarte para conversar sobre este tema que es muy importante. Sí, José Luis, porque a veces uno dice, Rusia, sí, es un país enorme, grandote. Ucrania también es 10 veces el territorio de Costa Rica, es grande y demás. Pero lo que ocurre ahí, dirán algunos, ¿y a mí qué? ¿Verdad? O sea, es como, no tiene injerencia. No, ya lo estamos viendo con el combustible, ¿verdad? Ya es el primer detonante y así van a seguir. En la radiografía, José Luis, ¿qué hay y qué aprendizajes hemos ido teniendo? Yo creo que vale la pena primero ubicar que el impacto directo de esta crisis política provocada por la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas es en realidad limitado inicialmente porque nuestro comercio con ellos directamente es muy poco, ¿no? Pero como mencionabas al principio, aquí el impacto más fuerte y lo que vamos a sufrir más intensamente en las próximas semanas y meses surge justamente de los vínculos comerciales que tenemos con los mercados de materias primas, por ejemplo, que son una fuente muy importante, estos dos países, Ucrania y Rusia, de provisión en los mercados mundiales de petróleo, de gas, de metales e incluso de granos como el trigo, como la cebada, como el aceite de girasol, por ejemplo. Entonces, el impacto más importante para un país como Costa Rica, que somos importadores de materias primas, es justamente el impacto que tiene la crisis sobre los precios de sus bienes en el corto plazo. Poníamos en contexto en una conversación que tenía con un grupo de argentinos y ellos me decían que el comportamiento de Argentina, como es uno de los exportadores más grandes de soya y de harina, ¿verdad? Que ya ahora frenó un poco esa exportación, pero ellos me decían, Nielsen, es que en el comportamiento argentino en otras áreas también se ven muy afectados. ¿Qué debemos de ir despertando nosotros para tener, digamos, esa conciencia de esos efectos que después no es que peguemos el grito al cielo, pues ya lo estamos pegando, pero saber el porqué, la razón? Yo creo que hay por lo menos dos grandes temas o dos grandes efectos localmente. Cuando tenemos presiones inflacionarias externas asociadas, por ejemplo, con los precios de las materias primas, lo primero que vemos localmente es que los precios, la inflación que sufrimos los consumidores y que sufrimos los residentes en el país, empieza a aumentar y eso nos va reduciendo el poder de compra, ¿no? A los hogares, a los consumidores, a las empresas también. Ese es un primer efecto. Ese efecto está asociado básicamente por el impacto que tienen los aumentos en los precios de materias primas sobre los productos que consumimos nosotros localmente. Pero adicionalmente tenemos otro efecto que viene a la par de este, ¿verdad? Y es que como las materias primas, nosotros somos importadores de ellas, ¿verdad? Nos aumenta la factura que pagamos por los bienes que importamos. Entonces empezamos a percibir en los mercados cambiarios, por ejemplo, una mayor demanda de divisas. Y una mayor demanda de divisas en un mercado cambiario como el que tiene Costa Rica implica también que empezamos a observar cierta presión al alza en el tipo de cambio, ¿no? Y el tercer efecto, digamos que es bien importante también, que uno no puede perder de vista, está relacionado con el hecho de que para un país como Costa Rica, lo que está pasando con los precios de materias primas producto de la crisis en Ucrania en estos momentos es equivalente a empobrecerse en términos relativos. Es decir, nuestro ingreso real, es decir, la capacidad que tenemos para comprar cosas como país, como consumidores se reduce y eso hace entonces que gastemos menos
Los hogares gastan menos y el gasto, la reducción en la demanda, se traduce generalmente en una desaceleración de la economía. Entonces, nuestro escenario, digamos, en los próximos meses, incluye desaceleración de la economía, producto de la desaceleración de la demanda. Vamos a percibir presiones alcistas en la inflación adicionales y probablemente presiones alcistas también en el tipo de cambio en los próximos meses. Tal vez una observación que creo que es muy importante. Pareciera a veces que nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando con las materias primas hace 3 semanas, cuando empezó la crisis de Ucrania-Rusia. Pero este es un fenómeno que viene mucho más atrás, ¿verdad? La aceleración de la inflación en Costa Rica en el mes de febrero en realidad no es producto de las 3 semanas anteriores, es producto de que los precios de materias primas, por la recuperación de la economía mundial, por la famosa crisis de logística de transporte marítimo internacional, la famosa crisis de los contenedores, por lo que ha sucedido con la pandemia, los precios de materias primas tienen ya casi más de 12 meses de estar aumentando y entonces esto que está sucediendo en Ucrania lo que hace es añadir una presión adicional, una presión que va en esa dirección, más inflación y desgraciadamente menos crecimiento económico. ¿Cómo manejar esa presión, José Luis? ¿Qué recomendación son las que ustedes como analistas y expertos en la materia ven? Yo creo, vamos a ver, como país a nivel general, dado nuestro tamaño relativo, somos un país muy pequeño, que tomador de precios en los mercados internacionales, en realidad los espacios para poder tomar medidas que eviten esto son muy limitados, ¿no? Generalmente la recomendación es quizás tratar de financiar el shock, digamos, en el sentido de tratar de conseguir como país financiamiento externo para poder sobrellevar la crisis o el golpe que estamos recibiendo externamente, siempre en la medida en que pensemos que es un fenómeno temporal, ¿no? Es decir, como país nos financiamos para tratar de mitigar el efecto que hay sobre el crecimiento, pero solo si es temporal. Si esto empieza a ser un fenómeno más duradero, ¿verdad? Lo que hay que hacer como país y como consumidores y como empresas es ajustarnos a una nueva realidad de precios, ¿verdad? Tratar de, digamos, sustituir las materias primas que se han encarecido en la medida de lo posible y desgraciadamente entonces ahí el impacto sí va a caer básicamente en su mayor parte sobre el crecimiento económico y sobre el gasto, ¿verdad? Pero somos un shock de esta naturaleza, los espacios son muy, muy limitados para enfrentarlos y quizás lo mejor es permitir que el gasto de las familias, que las empresas además, los precios, las señales que mandan los precios les permitan ajustar sus patrones de consumo, buscar por ejemplo en energía nuevas tecnologías, buscar mecanismos de ahorro, digamos, y conforme más duradera sea esta crisis, todavía hay más razón para hacer eso. José Luis, patrones de consumo, que uno lo vio muy fuerte en el 2020, ¿verdad? Donde, voy a poner mi caso, antes íbamos al supermercado por una marca de jamón y yo escogía la otra. Yo hacía el cambio del café, escogía la otra. O la frecuencia con que íbamos a comprar al supermercado cambió, o la frecuencia de salida a un restaurante varió. Ese patrón de consumo no es mi perspectiva, pero a veces el costarricense no la tiene muy bien marcada. Lo que pasa es lo siguiente, los consumidores en general tendemos por naturaleza a tratar de mitigar los cambios en el consumo. Digamos, en otras palabras, las familias y las personas generalmente tratamos, ante shocks específicos, tratamos de mitigar o afectar lo menos posible el consumo. Pero empieza a haber realidades que son inevitables. Por ejemplo, una caída en el ingreso, una caída en la capacidad de compra del ingreso. En este caso, por ejemplo, más inflación nos reduce nuestra capacidad de gasto. Entonces, efectivamente, como estaba señalando, si uno se pone en los zapatos de una empresa que comercializa productos de consumo masivo, o del sector comercial o una empresa industrial que vende productos que consumen los hogares, sin duda lo que vamos a ver en los siguientes meses es un consumidor relativamente más empobrecido y por lo tanto entonces lo más probable que suceda es que sus patrones de consumo se orienten hacia bienes y servicios más baratos, formatos más pequeños, por ejemplo, bienes de menor quizás calidad o de mayor relación precio, mejor relación beneficio-precio, ¿verdad? Que es lo que pasa en momentos como estos. Desgraciadamente estamos entrando en una situación, yo no diría de crisis, yo creo que no vamos a experimentar una crisis, pero creo que sí vamos a experimentar una economía con menos crecimiento económico, con inflaciones más altas, entonces los consumidores sí van a resentir eso en sus bolsillos y van a cambiar algunos sus patrones de consumo. Que ahí otra vez salta lo de las oportunidades de negocio, ¿verdad?
que para algunos podrá ser una buena oportunidad de negocio. Bueno, esa es una cosa bien importante. Generalmente cuando este tipo de noticias nos abruman, ¿verdad? A veces perdemos de vista que en realidad incluso en los entornos más complejos hay espacios de negocios. Yo creo que como en todo, aquí la clave es leer el entorno, ¿verdad? Tratar de entender lo mejor posible qué está sucediendo, tratar de entender cuánto va a tardar esto, cuáles son los impactos que van a existir. Y el segundo paso, después de entender el entorno, más importante es construir capacidades de adaptación, ¿verdad? Yo creo que la pandemia nos dio un gran ejemplo de eso, ¿verdad? Las empresas tienen no solo que entender el entorno en que se están operando, sino también saber cómo cambiar sus estrategias, creando, digamos, nuevos formatos de productos, productos que sean más atractivos para los consumidores de menor ingreso, por ejemplo, en momentos donde se desacelera la actividad económica. Hay que estar listos para cambiar. Si lo que hacemos es entrar en negación, digamos, como firmas, y creer que no podemos hacer nada, que no podemos cambiar nada, es ahí en donde empezamos a fracasar. Y esto es un caso típico de eso, y creo que 2020 con la COVID-19 también es otro muy buen ejemplo de eso, porque las empresas que han tenido éxito en esta coyuntura han sido aquellas que entendieron cómo cambiar su canal de comercialización, que entendieron las necesidades de los consumidores. Entonces hay que crear habilidades de cambio, creo que es muy importante para las firmas y para las familias también. Y eso es uno de los tips bien fuertes, habilidades de cambio, donde rápidamente la industria, no importa cuál sea, tenga pues, un equipo, ¿verdad?, que logre liderar y logre escoger esas habilidades de cambio. En esas lecturas del entorno, hay ustedes siempre tienen en la mesa, y eso es algo bien interesante que ustedes como analistas en esto, por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención, hay algunos que son fijos. Eso es como la economía igual, variables, costos fijos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos fijos que siempre están y que uno debe estarle poniendo el ojo? Ya mencionabas uno que es el tipo de cambio, ¿verdad? Que yo creo que por ahí va. Voy a agregar otro que puede ser las tasas, ¿verdad? Exacto. Las tasas de interés que pueda estar. Y ya si queremos profundizar un poco más, que la inflación, ¿verdad? Y esos comportamientos. Yo creo que hay como dos grandes conjuntos de información, hablando desde lo macroeconómico, que es mi área, digamos. Mi expertise no es en el tema más microeconómico, sino más lo macroeconómico. Yo creo que primero hay un conjunto de variables que te determinan la demanda de la empresa. Es decir, que te determinan la capacidad que tengan los compradores de los bienes y servicios que produces, ¿verdad? Que producís para poder comprar esos bienes y servicios. Entonces ahí está el ingreso de las familias, el crecimiento económico. Si es una empresa que exporta, por ejemplo, el crecimiento de los países a donde exporta. Son todas variables que determinan la demanda, digamos, desde el punto de vista del ingreso de los compradores de la demanda. Y eso es actividad económica, básicamente, y capacidad de gasto. Y después están el otro conjunto de variables que son las variables más financieras, que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento de los precios, la inflación, para la política de precios de la empresa, o desde el punto de vista de la financiación, es decir, de la estructura de capital y del financiamiento de la empresa, las tasas de interés, la disponibilidad de crédito, si el crédito es en moneda local o moneda extranjera, los temas de naturaleza cambiaria, ¿verdad? También es importante a veces las interconexiones entre las variables, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el tipo de cambio se deprecia, cuando el tipo de cambio del dólar sube, por ejemplo, ¿verdad? Hay un impacto ciertamente, por ejemplo, sobre el costo de las materias primas para una empresa que produce para el mercado local, por ejemplo, digamos. Pero también cuando el tipo de cambio sube, ¿verdad? Eso hace más caras las importaciones de los productos finales que esas empresas producen. Entonces, también la depreciación del colón, por ejemplo, puede afectarme negativamente en mis insumos, pero también en alguna medida encarece mi competencia externa y entonces me ayuda a recuperar un poco de mercado. Entonces, yo creo que hay que tratar de ver el escenario más global, partiendo primero de identificar qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que vendemos, cuáles son nuestras fuentes de competencia y tratar de tener una idea de cómo el entorno macroeconómico puede o no afectar esa demanda y puede o no afectar también nuestros números desde el punto de vista productivo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los costos. También estar abierto, me parece a mí, a pensar en la sustitución de fuentes de materias primas, que yo sé que esto es muy difícil, digamos, quizás un empresario que nos esté oyendo me va a decir eso es sumamente difícil, pero en coyunturas como estas, por ejemplo,
¿verdad? En un mundo tan globalizado, tan interconectado, yo creo que es muy importante estar, en primer lugar, observando las oportunidades que existen de conseguir materias primas a costos menores y además tener espacios para ser resilientes que en momentos de crisis para poder sustituir, por ejemplo, las fuentes de materias primas en caso de que sucedan cosas como esas que desgraciadamente están pasando en estos momentos en Europa. José Luis Arce está con nosotros, director de FCS Capital. José Luis, ahora hacías mención de la moneda. Vuelve la pregunta quizá trillada. Dólares, colones, ¿verdad? ¿Qué momentos? Pero el ejercicio que estabas poniendo en la mesa es, yo creo que el ejercicio del emprendedor, del empresario, pero también de la familia, de decir cuáles son sus ingresos, por dónde van, el importador, en qué moneda le está pagando, usted cómo está pagando también ese producto al extranjero y cómo lo está vendiendo. Esa, no sé si será triada, trilogía, como, ¿verdad? Creo que hay que volverla otra vez a replantear. Debería ser siempre. Yo considero, ustedes que son los expertos, me parece que siempre les recomiendan a uno, siempre haga ese ejercicio, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a ver, el tema del comportamiento cambiario va a ser algo permanentemente que hay que estar analizando, ¿no? Administrar una empresa, por ejemplo, o gestionar una firma, es en gran medida también gestionar riesgos, ¿verdad? Y uno de esos riesgos es el riesgo del comportamiento del tipo de cambio. Entonces, creo yo que eso hay que tenerlo siempre bien mapeado. Desgraciadamente, nuestro sistema financiero no permite fácilmente conseguir cobertura de ese riesgo cambiario. Entonces, en la medida en que no existen formas de trasladarle ese riesgo a otros participantes de mercado, como pasa en otras economías más desarrolladas, desgraciadamente creo que seguimos un tanto condenados a pensar en tratar de limitar la exposición cambiaria, en el sentido de si nuestros ingresos, por ejemplo, como empresa, como familia, son principalmente en moneda local, tratar de evitar el endeudamiento, por ejemplo, en moneda extranjera, ¿verdad? Si por necesidad de nuestra operación tenemos que importar bienes, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, tratar de encontrar mecanismos para conseguir las divisas en los momentos adecuados, ¿verdad? Ya sea manteniendo relaciones con bancos, por ejemplo, que permitan un tipo de cambio preferencial en alguna medida, ¿verdad? Obviamente no va a estar muy alejado del tipo de cambio de mercado, pero en muchos casos cada peseta, digamos, cada céntimo cuenta, ¿verdad? Y creo que es importante sí tener ese cuidado de tratar de tener bien medido el riesgo y la exposición para no llevarnos sorpresas. Al principio mencionaba que estamos en un entorno donde el tipo de cambio va a tener una tendencia alcista producto de este shock, ¿verdad? Pero también yo creo que ahí vale la pena, desde el punto de vista del contexto, también tratar de no sobre reaccionar ante los movimientos. Es decir, tratar de obtener la información correcta para no embarcarnos, digamos, reaccionando simplemente por ver el tipo de cambio subiendo 1 o 2 días, olvidando que nuestro mercado cambiario es flexible y que hace 10 días atrás subió 10 colones el tipo de cambio, pero tenemos en la última semana una caída de 7 colones por dólar. Versus, perdón, José Luis, la tasa de interés. Versus la tasa de interés, exactamente. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que, digamos, tener cabeza fría, buscar la información, ¿verdad? Y sobre todo no entrar, digamos, en pánico, ¿verdad? Yo creo que yo soy un firme creyente de que uno tiene que tener medido los riesgos, las exposiciones y tiene que tener la cabeza fría para ver eventos como estos, ¿verdad? Porque es muy usual y con las redes sociales lo vemos todo el tiempo, empieza a subir el tipo de cambio y todo el mundo entra en pánico, ¿verdad? Pero se les olvida, por ejemplo, que sube pero también baja, digamos. Entonces ahí la clave no es entrar en pánico, sino tratar de gestionar mejor el componente financiero y eso cada empresa es un mundo, ¿verdad? También esa es otra cosa importante. Yo sé que a veces tratamos de dar consejos generales, pero cada empresa es un mundo. Depende, por ejemplo, quiénes son los compradores del bien y servicio que la empresa provee, si son externos o locales. Depende cuál es su estructura de costos, por ejemplo. Si sus costos tienen gran cantidad de materias primas, va a haber más riesgo cambiario, ¿verdad? Probablemente si esas materias primas son importadas. Hay que afilar el lápiz, hacer los numeritos, tener cabeza fría, tener información, yo creo, sobre todo, para no sobrereaccionar. Recuerdo en aquel entonces de aquellos movimientos de tipo de cambio, de locura que hubo, ¿verdad? Hace años, donde la gente salía rápido al banco a sacar todos los dólares y los pasaba a colones. Y al día siguiente la gente decía, hey, ¿para qué los saqué? Y a la semana, no, mejor, señor, le regreso los colones, ahora me los pasa a dólares porque ya cambió. Con los costos que implica eso. Claro.
Y aquí yo creo que esto es un muy buen consejo que José Luis nos está apuntando hoy en función de que uno como empresario hay que tener, yo le digo a la gente paz. A veces la gente eso le asusta cuando le dicen paz, ¿verdad? Es como una mala palabra, pero no deja de tener mucha razón cuando se toman las decisiones con tranquilidad, analizadas, con información. Porque hoy quizá, José Luis, si tenemos una compañía que está importando desde China, que es otro jugador que no lo hemos incorporado en la conversación, pero China, que está empezando a reaccionar por otro lado y está tomando ventaja, creo yo, también comercialmente, puede hacer que las condiciones sean más favorables, ¿verdad? Quizá, dependiendo. Y en mayúscula, subrayado y en negrita, cada empresa es un mundo. Tenés toda la razón. Definitivamente. Yo creo que uno tiene, los empresarios y las firmas tienen que hacer como una introspección, tratar de identificar bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y sus riesgos. Yo sé que esto suena muy de perogrullo, pero en realidad hay que hacerlo. Y después, sobre todo, conseguir información, ¿verdad? Información del mercado, información del contexto macroeconómico y no sobre reaccionar, ¿verdad? A veces es más costoso reaccionar muy intempestivamente producto de una noticia de corto plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eso cuesta dinero, ¿verdad? Y hay que creo yo, que moverse con información y con calma, ¿no? Ustedes en redes sociales, FCS Capital. .cr es nuestra página web. Muy bien. Y ahí es donde pueden ustedes también alimentarse con contenidos. Ahí lo seguimos y siempre están publicando análisis, perspectivas, visiones que el equipo de consultores de ustedes maneja. Muchas gracias. No, gracias José a vos Luis. y encantado de estar con ustedes. No, todo un placer. Vamos a hacer una pausa. Es más, vamos a venir con doña Mónica Zegnini de la Cámara de Comercio porque vamos a conversar acerca de el comercio, el comportamiento, esta crisis que nos decía José Luis de los contenedores, el efecto. Todavía sigue llegando, no es que se fue, pero de esto y más a nivel comercial vamos a conversar al volver aquí en Pulso Empresarial. Estamos en Pulso Empresarial, de regreso con todos. Gracias. En esta oportunidad abrimos en nuestro segmento En el Radar una temática, como decía José Luis Arce en la primera parte, que es la radiografía de lo que ocurre en Rusia y Ucrania en la parte económica, pero ya vimos también en la conversación cómo la parte comercial tiene sí o sí un efecto. Vimos y repasamos en las noticias para muchos la crisis de contenedores mundial. Porque estas crisis ocurren, bueno, por una serie de variables, pero además de que ocurren, tiene un efecto en nuestro país y en el comercio y en las compañías y demás. Queremos explorar no solamente esa mirada, sino hoy la parte comercial, cómo ha venido teniendo movimientos y adaptaciones que hacerse en el mercado en un momento determinado. Está con nosotros Mónica Zegnini. Ella es directora de la Cámara de Comercio. Además, preside el Comité de Comercio Internacional de la Cámara y además es empresaria de logística, así que no pudimos haber convocado otra persona mejor que ella para que nos dé esta óptica. Gusto saludarte. Igualmente, Nilsen, un placer estar acá y conversar de un tema tan interesante y que nos ha planteado tantos desafíos a los empresarios. Creo que por ahí vamos a arrancar. Sí. De estos desafíos que ha notado Mónica Zegnini en sus no sé cuántos libros o libretas llevará, de esos desafíos para este sector. Sí, definitivamente cuando se nos vino la pandemia, además de la afectación que hubo en temas de las restricciones sanitarias que de alguna forma impactaron de manera directa a las empresas que tuvieron que mantener sus operaciones cerradas y que no estaba activa, digamos, la economía con el mismo movimiento que antes, se desató lo que conocemos como la crisis de los contenedores, ¿verdad? Donde los fletes marítimos internacionales empezaron a elevarse como nunca antes en la historia y además a tener serias restricciones de espacio y disponibilidad de contenedores para
para hacer las importaciones desde Asia, desde los Estados Unidos, y cuando se encontraban esos espacios, pues con precios 7, 8 veces mayores a los que estábamos acostumbrados. Entonces, desde la Cámara de Comercio empezamos a hacer un análisis de qué se podía hacer, ¿verdad? Entendiendo que esto es parte de una coyuntura internacional, donde también convergen regulaciones internacionales donde no podemos intervenir, ¿verdad? Localmente no podemos intervenir en ese terreno de juego, pero que sí como país teníamos que hacer algo. Y como Cámara de Comercio, acostumbrada también a buscar alternativas y soluciones a estos retos que se nos presentan de repente, pues iniciamos una serie de conversaciones con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Hacienda, porque vimos que estos fletes que se habían inflado a esa magnitud, ¿verdad? Te estoy hablando de que a finales del 2019 un flete de Asia podía rondar los $1,800, por ejemplo, y hoy estamos a $20,000, ¿verdad? O sea, fue algo pavoroso, ¿verdad? Insostenible para muchas empresas, al punto que muchas empresas dejaron de importar porque el costo de ese flete era mayor que el costo de la mercancía y no podían trasladarle eso al consumidor porque el producto no se iba a vender. Entonces, ¿qué hacíamos si no podíamos bajar ese costo? ¿Verdad? Porque no depende de nosotros, no depende de políticas locales, sino del mercado internacional, del conjunto de navieras y de la situación mundial. Entonces, ustedes saben que el costo de los impuestos o el monto de los impuestos que se pagan en el país se calcula sobre la base que incluye ese monto del flete. ¿A qué me refiero? Si yo traigo un contenedor de refrigeradoras, ¿verdad? Que pongámosle un precio, vale $100,000, yo tengo que sumarle a ese costo los $20,000 del flete. Y el cálculo del impuesto es sobre ese total de factura más el seguro. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer algo localmente. Perdón, doña Mónica, sí. Entonces son 120,000, porque sí. son 100,000 más el impuesto 20,000, más el seguro. Más el seguro. Ya deberíamos de andar rondando los 150,000 por ahí. Exactamente. Y sobre esa base se calcula el porcentaje del impuesto, que depende del producto que sea, puede andar entre un 14% a un 40%, ¿verdad? 25%, ¿verdad? Depende del nada producto. menor, ¿verdad? Nada menor. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué componente podemos tocar ahí para reducir esa base, ¿verdad? Y poder reducir de alguna manera el impacto hacia los importadores y hacia el consumidor, que al final de cuentas era lo que nos interesaba, ¿verdad? No solamente que el importador pudiese tener más flujo operativo y que pudiese mantenerse en medio de esta situación complicada, sino también que los precios no se dispararan, ¿verdad? Inflacionariamente por esta razón. Y es así como hacemos un planteamiento a mediados del año pasado a la Presidencia de la República. Hacemos todo el estudio y todo el análisis, Nielsen. La verdad que la Cámara de Comercio se ha distinguido por ser muy rigurosa en los análisis técnicos, bien fundamentados, y vimos que había una puerta, porque eso siempre es lo que hay que buscar en estos retos, Nielsen. No decir de no hay nada que hacer, ¿verdad? Siempre hay que buscar, y eso es muy del sector empresarial, ¿verdad? Buscar formas de lograr aminorar el impacto. Algunos podrían decir, bueno, un poquito tarde, ¿verdad? Sin embargo, todavía los precios se mantienen elevados y podría incluso beneficiar hasta entre un 15 y un 40% el costo de los productos al consumidor. Y no creo que sea tarde en función de lo que está ocurriendo en el mundo. Exactamente. Bien lo has dicho, porque lamentablemente ahora vienen los impactos que ya están empezando con el costo de los combustibles, ¿verdad? Con el costo no solo el costo de las materias primas, sino la disponibilidad de algunas materias primas. Y ese es todo otro tema, Nielsen, todo otro desafío, porque ¿qué nos está diciendo? Tenemos que buscar proveedores más cercanos para que la industria no se paralice, ¿verdad? Y para que algunos productos de primera necesidad puedan estar en el mercado a pesar de esta lamentable situación en Ucrania. Hay un aspecto en la parte comercial y los empresarios que están ahí que a veces a uno le plantean es ¿qué otro músculo yo puedo apalancarme? ¿O qué análisis? ¿O qué, verdad, radar
debo de ponerle ya el ojo en la parte comercial para no solamente ver temas de costos, temas de impuestos, sino esas oportunidades que de pronto se pueden despegar y que complementen lo que estoy haciendo. Claro. Una parte fundamental en la que nosotros creemos que es importante atender es que el país tiene que hacer todo lo posible, Nielsen. O sea, cuando ocurren eventos externos que están totalmente fuera de nuestro alcance, pero que nos impactan, el país tiene la obligación, y nuestras autoridades y nosotros como empresarios, de buscar alternativas para reducir en nuestro terreno de acción, en nuestro rango de acción. Entonces, primero, tener todo el acompañamiento y el respaldo de las autoridades del gobierno de la República para hacer el país más competitivo, ¿verdad? O sea, por favor, no nos pongan más trabas de las que ya existen en medio de esta situación, ¿verdad? Es decir, ya estamos sufriendo con este impacto, seamos como país inteligentes, porque el país que va a perder menos es el que va a ser más inteligente atendiendo esta situación, porque entiende que es fundamental para la economía que los empresarios se mantengan activos, para que los empleos se mantengan estables y que el país no termine, o sea, que el impacto sea lo menos posible. Entonces, ser lo más eficiente. Y que reaccionemos en el momento. Exacto. Eso es como cuando uno le pone un caso y le dice, usted tiene que reaccionar ya, porque si no, su compañero le va a quitar la hoja. Exactamente, así lo has dicho, y mucha de la preocupación de los empresarios, que no solamente son importadores en Costa Rica, sino que distribuyen a toda la región de Centroamérica, es eso. Cuesta mucho, Nielsen, ganar un espacio en el mercado. Cuesta mucho para un empresario establecer una empresa, fortalecerse, desarrollar el músculo y tener una marca bien posicionada o un producto bien posicionado. Y por eso hacen todos los esfuerzos posibles para mantenerse en el mercado. Pero cuando sus competidores en otros países o en otras regiones tienen la ventaja de que toman políticas públicas más oportunas, más rápidas, y ahí es donde nos van restando competitividad, ¿verdad? Y por eso escuchamos a veces a algunos empresarios con toda la razón, que este país es muy caro, que, ¿verdad? O sea, que hay mayores trabas de las que deberían existir naturalmente. Entonces es eso, actuar oportunamente, ser lo más eficiente en la cadena logística desde que el producto llega al puerto costarricense, tratar de no poner más trabas que de por sí no agregan valor, ¿verdad? Porque aquí no estamos diciendo quiten controles, no pongan controles que no tienen ningún valor, ¿verdad? No me pidan requisitos, documentos duplicados y hasta triplicados que no le agregan valor, porque todo eso son, súmele costos, súmele tiempos, ¿verdad? A la cadena logística. Entonces, ahí tenemos que ser muy rigurosos en hacer un análisis de qué está agregando costos, ¿verdad? Porque si no vamos a poder controlar ciertos precios internacionales, hagámoslo aquí en Costa Rica. De hecho, me llegó ayer un proyecto de ley que se está tramitando en El Salvador, donde están tomando ya medidas agresivas de pasar algunos aranceles a cero, ¿verdad? De alguna forma, internamente la política pública toma las medidas como país, porque aquí lo que nos interesa es proteger a nuestros empresarios, es proteger la economía nacional y poder sortear esta ola que se viene también con la situación en Ucrania, de la manera de donde podamos echar mano. Bueno, ¿verdad? doña Mónica, aquí en el programa estuvo el director para Centroamérica del Caribe de 3M, el señor Enrique Aguirre, y él mencionaba que Panamá ya tomó algunas decisiones en cuanto a diferentes sectores y está con un desarrollo para el sector de manufactura, para darle unas condiciones en las cuales las empresas se puedan instalar bien de acuerdo a otras políticas, impuestos, acceso a los trámites, en fin, otras condiciones. Esto de El Salvador, que recientemente también Nayib Bukele anuncia el tema de los impuestos al combustible, Exacto. que hace un movimiento operativo, dijo, es un movimiento del mientras tanto, como, ¿verdad?, se puede denominar popularmente. Y es ahí donde uno, por lo menos diría, el gobierno o quienes hoy están liderando estas partes políticas deberían de, ¿verdad?, accionar y reaccionar. Exacto. Porque los que estamos al lado del comercio y a la parte empresarial
en nuestra hoja ya no cabe más apuntes. Exactamente. Y estamos desbordados. Exactamente, y no solamente eso, es que incluso nosotros nos ponemos al lado y planteamos las soluciones, ¿verdad? Porque una de las cosas que más me gusta a mí de trabajar con la Cámara de Comercio es que no solamente golpea la mesa, sino que plantea la solución, ¿verdad? Y si la estamos golpeando es porque sabemos que hay un camino, hay una salida, ¿verdad? Entonces, eso que estás diciendo es fundamental, y los países que ganan o al menos no pierden tanto, son los que toman esas medidas oportunamente. Entonces, más bien valga esta entrevista tuya para pedirle al señor presidente que firme este proyecto lo antes posible y lo pongamos en aplicación, porque es una medida, obviamente no va a solventar todo el problema, pero es una medida que, junto a otras que también la Cámara de Comercio ha planteado, relacionadas con la reducción de trámites, la digitalización de los procesos, ¿verdad? Reducir las cargas sociales, por ejemplo, de manera temporal, ¿verdad? Hay ciertas medidas que se pueden tomar en conjunto y que la Cámara se ha puesto a disposición del Gobierno de la República para cooperar en cómo llegar en acuerdo a esas medidas para impulsar nuestra economía, ¿verdad? Vos estás planteando, por ejemplo, el caso de Panamá. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que busca precisamente ese paquete de incentivos para atraer inversiones de calidad y que puedan venir a invertir, por ejemplo, en zonas de menor desarrollo. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, que por qué las zonas francas no invierten fuera de la gran área metropolitana, porque necesitamos generar empleo también en esas zonas. Pero bueno, eso también tiene una razón de ser, es que nos falta inversión pública y en servicios públicos de calidad en esas zonas, ¿verdad? Necesitamos mejores precios en electricidad, necesitamos disponibilidad de agua, necesitamos capital humano que sea bilingüe o que tenga habilidades en conocimientos de tecnología, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de políticas tiene que ver con que el Estado haga su tarea también, porque el sector empresarial lo que necesita es tener las oportunidades para seguir generando nuevos negocios. Doña Mónica Zegnini nos acompaña. Ella es la presidenta, coordinadora, líder del Comité de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio. Es empresaria también en la parte de comercio, además directora de la Cámara. Conversando, doña Mónica, siempre uno dice retos, bueno, retos sobran, desafíos sí, un montón, pero de los que son gruesos, de los que realmente son importantes, yo mencionaba algo en el 2020, y esto fue producto de una conversación que tuve con el señor Ramón Mendiola, de la empresa FIFCO. Conversábamos don Ramón y yo en el programa, y él me decía, Nielsen, mi estrategia cambió. Antes éramos reuniones anuales, las pasé a semestrales, las pasé a trimestrales. Luego vinieron los directores y me dijeron, no, jefe, mensuales, ahora son quincenales. Entonces todo esto empezó a moverse y yo le dije, don Ramón, usted lo que hizo fue mover lo urgente y pasarlo a lo importante. Esos importantes que hay hoy. Sí, interesantísimo, porque mientras te escucho, nosotros nos pasó los planes estratégicos de las compañías. Generalmente uno dice, a corto plazo son 2 años y a mediano plazo de 5 años. No, nos tocó mes a mes estar cambiando la dirección estratégica, porque era todos los meses una sorpresa. Cuando empezamos la pandemia pensamos que era un asunto de un mes, ¿verdad? La cuarentena, y llevamos más de 2 años. Grandes desafíos, Nielsen, definitivamente. Si a mí me preguntan, después de 25 años de estar metida en estos temas de competitividad que me apasionan, donde le he dado una lectura por todos lados a la competitividad del país, definitivamente tenemos una gran deuda desde el punto de vista de nuestros puertos competitivos. ¿Y por qué lo señalo, Nielsen? Porque ese es un desencadenante, ya sea para mejorar nuestra competitividad o para seguir teniendo un gran costo logístico. Usted sabe que el costo de los productos, la logística implica alrededor de un 30% del costo de un producto. Entonces,
es una suma muy clarita. Si yo reduzco ese 30%, lo hago más eficiente, el costo del producto y la posibilidad de incrementar mi mercado, de incluso traer otros productos o desarrollar yo como exportador nuevos productos, se va a ampliar, claro. ¿Verdad? Y lo que necesitamos es eso, es ampliar la base de exportadores en el país, es ampliar la base de productores en el país, pero sigue siendo un gran reto el tema de logística. Tenemos hoy un puerto en el Pacífico colapsado totalmente, el puerto de Caldera, que hace 5 años debió haber sido modernizado. Si bien es cierto la concesión se vence hasta el 2026, se podía renegociar con el concesionario actual para poder ampliar la concesión, o bien hacer un análisis si convenía rescindir ese contrato y hacer una nueva licitación, ¿verdad? O sea, no estoy dando una u otra dirección, sino que había que hacer algo, ¿verdad? Entonces hoy estamos pagando, ¿verdad?, a los empresarios el rezago de ese puerto. ¿Por qué? Porque son horas que se pierden, Nielsen, en el puerto para poder tener un espacio. No solamente eso, sino que los barcos entonces deciden, más ahora en la coyuntura que tenemos actualmente, los barcos deciden atracar en los puertos donde les sea más eficiente atracar. No van a venir aquí si es por un poquito de carga, ¿verdad? Prefieren ir a Panamá o prefieren ir a México, ¿verdad? O a Los Ángeles, donde van a tener más volumen de carga, donde van a ser puertos más eficientes que venir aquí. Entonces, eso nos golpea por todo lado, porque entre menos oferta marítima tengamos, más altos van a ser los costos para nosotros también. Es más, doña Mónica, estaba leyendo un caso de un barco que atracó en Puerto Cortés, en Honduras. Ahí dejó la carga que venía para Costa Rica. Exactamente. Y los empresarios ticos le dijeron, mire, pero no, ahí se quedó. Ustedes van a ver qué hacen, porque ahí nosotros ya vamos para arriba, más bien. Exacto, eso nos ha pasado, nos pasa en Panamá, entonces tenemos que movilizar la carga por tierra a Costa Rica. Lo podemos hacer, alguien puede, bueno, pero se pudo traer, pero ¿cuánto aumentó el costo de la logística? ¿Cuánto nos interrumpió la cadena de suministros? El cumplir con un contrato a mi cliente final, porque no pude tener la carga en el tiempo, ¿verdad? Todos estos son aspectos que suman y que nos reducen en términos de competitividad. Indudablemente, Nielsen, y a mí a veces hasta que me da pena porque hace 25 años uno sigue enumerando estos dos temas. La simplificación de trámites, a pesar que el país ha hecho un gran esfuerzo con la ventanilla única de inversiones, pero sigue siendo un tema, ¿verdad?, en Costa Rica, porque ciertas instituciones siguen pidiendo información que no deberían pedir. Hay esfuerzos que se han hecho desde la Asamblea Legislativa para darle lo que llamamos dientes a la Ley 8220, que es la Ley de Simplificación de Trámites, y además el tema del financiamiento, ¿verdad? Hoy más que nunca, por la situación que estamos viviendo, las pequeñas y medianas empresas siguen pidiendo un mejor acceso al financiamiento, mejores tasas. Uno aquí se pregunta, bueno, si hay bancos públicos, tienen una misión que cumplir, si bien es cierto, están en competencia, pues tienen una misión porque son empresas del Estado. Entonces, o somos o no somos, ¿verdad? Entonces, si son empresas que están con un fin público, deberían poder ser un poco más agresivas en el mercado para poder atender todo este grupo de empresas que aún están teniendo dificultades para acceder a financiamientos con mejores tasas. Y ese es otro elemento que nos deja por fuera desde el punto de vista de competitividad, porque cuando uno va y analiza en Panamá o analiza en otros mercados con los que compiten nuestros empresarios, se da cuenta que tienen tasas mucho más competitivas que la Salvador, nuestra, que ha venido siendo muy agresivo con la administración Bukele en el área financiera, donde ha cambiado hasta sus políticas, inclusive de gobierno, ¿verdad? Con el fin de que esto mejore. Usted mencionaba la tramitología. Sí. Me parece que hoy con la tecnología, exactamente, ¿cuántas herramientas tecnológicas no están a la disposición de todos? Exacto. En el 2020, conversando con algunos emprendedores, que algunos le llaman emprendedores pandémicos, o sea, que nacieron producto de la pandemia, pero eso lo mencionan. Pero algunos de ellos me decían, Nielsen, no pudimos.
No pudimos, ¿por qué? Me rechazaba el Ministerio A, el Ministerio B, el C, el Z, el F, aparecían nuevos escritos. Me rechazaban, bueno, uno era el correo, el otro era el fax. Una vez me pasó de un emprendedor que me decía, envíemelo al fax. Dicen, yo no tenía fax, yo ni siquiera lo conozco, porque era un muchacho muy joven que no sabía que era un fax. Eso yo creo que nos daña y nos deja en un ¿verdad? En un limbo ahí. Nos deja atrás, es que nos deja totalmente atrás, Nielsen, porque este país es exportador de software. Yo siempre digo, ¿cómo si tenemos la capacidad de exportar software y ser proveedores para las compañías más fuertes de tecnología en el mundo? Son costarricenses que están pensando en esos diseños de programas y demás. Nos ha costado tanto como país dar ese salto hacia la digitalización, hacia la modernización del Estado y la digitalización de los procesos en los trámites de las instituciones públicas. Sin embargo, a pesar de que lo que estás diciendo es absolutamente cierto y era frustrante no tener respuesta de la oficina pública con la que uno tuviese que tramitar, también yo pude ver que muchas oficinas empezaron a dar autorizaciones vía correo. Por la situación se dieron mecanismos de excepción donde se pudo empezar a hacer trámites de manera digital, ¿verdad? Se daban autorizaciones y trámites, al menos en aduanas, con el Ministerio de Hacienda, en registro, ¿verdad? Hubo algunas instituciones que sí, entonces yo dije, entonces sí se puede. Sí se puede. En una situación extraordinaria como la pandemia, se pusieron las pilas y pasaron de procedimientos manuales a procedimientos digitales. Entonces sí se puede. Aprovechemos ahora que están muchos en teletrabajo y que sí les gustan los trámites digitales, a que lo mantengamos así, no por una situación de emergencia, sino que el país dé ese salto definitivo. Porque está demostrado que el digitalizar procesos, Nielsen, ayuda en varias vías. No solamente mayor eficiencia para el consumidor o el administrado, sino que mayor eficiencia para el Estado, ¿verdad? Puede desahogar recursos y utilizarlos en otras cosas, mayor transparencia, lo cual nos beneficia a todos, y por supuesto que mayor estandarización de los procesos, ¿verdad? Porque donde la información está, ahí quedó, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que cuando se hacen trámites vía manual, que se puede perder un documento, que lo tiene tal funcionario que está de vacaciones, ¿verdad? Y todas las cosas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, reitero que este sigue siendo un tema en Costa Rica, y esto lo decimos porque cuando nos comparamos con otros países seguimos ahí en los indicadores mucho más bajo que con los países en que competimos. Recordemos que estamos ahora en la OECD, nos autoobligamos a dar este tipo de pasos, ¿verdad? De mejores prácticas en políticas públicas, y ya esto es en serio, ¿verdad? Tenemos compromisos que cumplir y por eso yo veo con muy buenos ojos que Costa Rica se haya incorporado. Algunos dicen, Daisy, estamos en la cola de todos los países, pero bueno, siempre es mejor compararse con los mejores y buscar hacia arriba, ¿verdad? Y no hacia abajo. Doña Mónica, gracias. No, gracias a vos, Nielsen, y a los televidentes. Un placer siempre conversar con vos de estos temas. Muchísimas gracias. Creo que nos deja algo muy bueno y retador para el gobierno de la República. Es que esto no es algo de juguete, son de verdad. Como decían a veces los empresarios, es que a veces parece que como que estos informes les parecen como de física cuántica. Y no es eso. Es que es la realidad, y ojalá que este gobierno de la República lo considere, lo analice, porque aquí pues siempre quisimos tener de un lado a otro el conocer el cómo iban a resolver las cosas, pero que lo lleven a la mejor práctica. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerden que el set disruptivo lo primero que nos trae es escalar, mejorar, sonreír y al final lograr la meta. Así que lo pueden poner en práctica, es gratis para todos. No se encuentra, eso sí, en cualquier farmacia, dirían nuestros abuelos, o en cualquier botica, pero sí en uno mismo. Nos encontramos en una próxima aquí en Pulso Empresarial. Bendiciones.